Ya voy a presentar entonces. No, eso no. ¿Dónde está la guía? Acá. ¿Se ve la guía? Sí, Ya. Entonces usted en su cuaderno va a colocar guía de reacciones químicas, va a colocar el número uno y me va a hacer este cuadro, pero sí vacío. Va a poner, ¿cuánto? Esta tabla tiene dos columnas con cuatro filas. ¿Ya? ¿Ya lo hizo o no? ya esperen. Ahora voy a... Ya. Sí, pues en una de esas terminamos la guía ahora y igual la envía mañana, aprovechando, ya que estamos solos y los demás no sé qué les pasó. Ah, estamos los dos solos. Sí, pues si no ha llegado nadie más. Chutica. Nadie más ha llegado. Ya. Mire, la primera trata de lo siguiente, que la materia tiene cambios, ¿ya? Y los cambios son físicos o químicos. En los cambios físicos no cambia la composición interna de la materia. Eso quiere decir que la materia después del cambio continúa, o sea, la sustancia después del cambio continúa siendo la misma sustancia. No se origina una sustancia nueva. En cambio, los cambios químicos, sí hay un cambio en la estructura interna de la materia, por lo cual después del cambio se forman nuevas sustancias, unas sustancias distintas a las eh, iniciales. Por lo cual, usted en esta actividad tiene que saber reconocer si lo que yo le estoy planteando corresponde a un cambio físico o a un cambio químico. Para que se entienda, un cambio físico, por ejemplo, si usted tiene un papel y lo arruga, después del cambio sigue siendo papel. ¿Ya? Cambió la forma, cambia su estructura, pero sigue siendo la misma sustancia. ¿Ve? Tiene un papel estirado, después lo arruga, sigue siendo papel. O si usted quiebra un vidrio, lo mismo. Quiebra un vidrio, el vidrio va a seguir siendo vidrio, no se forma otra sustancia. En cambio, en un cambio químico, sí, por ejemplo, si usted quema algo, por ejemplo, voy a usar un ejemplo de acá mismo, el quemar un papel, sería un cambio químico, porque se forman otras sustancias. Por ejemplo, en el humo que sale cuando se está quemando una sustancia y en la ceniza en lo que queda de la sustancia cuando se quema. Ya son sustancias distintas. O por ejemplo, si usted parte una manzana, después de un tiempo se podrá dar cuenta que la manzana se coloca como de un color café, ¿ya? Eso significa que se produjo un cambio químico, ¿ya? Que es una reacción de oxidación, donde los componentes de la manzana, al reaccionar con el oxígeno del aire, cambian de composición y ahí la manzana se evidencia con un cambio de color. Entonces, la germinación de una semilla, ¿qué cree usted qué cambio es? ¿Físico o químico? Tiene que ser... Hay dos opciones, físico o químico. Sí, es que... ¿es físico? Eh, no.
La semilla, usted sabe que la semilla, usted conoce la semilla, pero cuando germina, ¿qué pasa con la semilla? Se Va transforma, floreciendo, sí, se pues se transforma en transforma. una planta, ¿cierto? Sí, Ya. Eso es distinto a lo que estaba inicialmente, es un cambio químico. mm, Entonces, en el primer cuadro, porque yo lo voy a revisar así, en ese primer cuadro tiene que ya, aparecer cambio químico. No que escriba germinación de una semilla, sino cambio químico. ¿Ya? ujú, Ahora, los cambios físicos, se cambia la forma, ¿cierto? Pero también los cambios de estado o cambios de fase, todos son cambios físicos. Por ejemplo, si usted tiene un cubo de hielo, es agua sólida. Pero si sí, usted la deja ahí, la saca del congelador y la deja al aire libre, en un rato se transforma en líquido, ¿cierto? sí, Que significa de que se produjo un cambio, pero pasó de agua sólida a agua líquida. Entonces la sustancia sigue siendo agua, por lo cual es un cambio físico. Entonces todos los cambios de estado son cambios físicos. En los cambios de estado tienen nombre. Por ejemplo, de sólido a líquido se llama fusión. De líquido a gaseoso se llama evaporación o también ebullición. ujú, De gaseoso a líquido se llama condensación. De líquido a sólido se llama solidificación. ¿Ya? Entonces, eh, por ejemplo, vamos a seguir con este mismo cuadro, pero con la primera columna hacia abajo. Cristalización de un detergente. Acá usted sabe que el detergente generalmente ¿en qué fase está? ¿Cómo lo encuentra usted un detergente? Líquido, sólido, gaseoso. líquido. Ah, que hay detergente líquido, pero Sí, pues, originalmente, ¿cómo era el detergente? polvo, En polvo sólido, ¿cierto? sí, Ya. Cuando se cristaliza, cuando yo digo cristalización de un detergente, significa que ese polvo se transforma en cristales. ujú, Entonces, ¿es un cambio físico o químico? eh, Pasa de polvo a cristal. cristal. ¿Sigue siendo detergente? ¿O se formó una nueva sustancia? Sí, pues si se formó en otra nueva sustancia. No, pues sigue siendo el detergente, solamente que pasó de sólido a cristal, de polvo a cristal. Ay, profe, si me dice hace años que no me está inscribiendo aquí en clase. Sí, bueno, sí, por eso estamos acá tratando de aprender. Eh, Usted tiene que imaginarse, yo digo, que igual cuesta de repente, ya cristalización significa que se formó un cristal, ya, pero el cristal no es que se va a formar una nueva sustancia, sino que el estado de lo que cambió, cambió de estado, y los cambios de estado son físicos. Por ejemplo, quemar un papel. ¿Mm? ¿Qué era? Cambio. Es cambio físico porque se vuelve en polvo eso, pues, en ceniza. No, pues lo, No. lo expliqué, era un cambio químico. Ah, Se forman nuevas sustancias cuando se quema algo. Si se quema la madera, lo que se queme se forma otra sustancia. Mire, electrólisis de agua es un proceso en el cual al agua se le aplica electricidad y se, se obtienen los gases que forman el agua. Es decir, si el agua es H2O, cuando yo le aplico electricidad se va a formar H2 y O2. Entonces, ¿hay un cambio físico o cambio químico? ¿Se formaron nuevas sustancias o no? ¿Se formó nueva sustancia o no? Si era H2O y después pasó a no, H2 a ver, y O2, después,
¿Es lo mismo el H2O que el H2IO2? No, yo creo que no, po. No. Entonces, ¿un cambio químico o físico? Eh, ¿Físico? Físico. O sea, perdón, químico. ¿Es Sí, químico? pues se forman distintas sustancias. Mm, Ya, después está la condensación del agua. ¿Eso qué sería? Condensación del agua. En la primera de la segunda columna. la primera. Ahí. Condensación del agua. Químico. Físico. Le expliqué los cambios de estado que son condensación, fusión, solidificación, ebullición, etcétera, son todos cambios físicos. Condensación del agua dice que el agua de gaseoso pasó a líquido, pero sigue siendo agua. Es un cambio físico. Mm, Para obtener el cobre, ¿qué cree usted? ¿Que el cobre cambia físicamente o para obtener el cobre hay reacciones químicas que son los cambios químicos? no sé si es cobre. ¿Físico? No, si yo iría entonces. Sí, Estoy estamos. cero, No, cero, no, si iría. no está como para jugar un loto, No, iría no. ni un kino, ni nada de eso. Es un cambio, no Pues, importa, no se preocupe, si acá es como para aprender, es un cambio químico. Ahora, la erosión de una piedra. Mire, erosión es el desgaste de algo. Si una piedra se desgasta, ¿sigue siendo piedra? ¿Sí o no? ¿sigue siendo piedra o si la piedra no se gasta nunca? No, pero si se llegara a desgastar, ¿sigue siendo piedra? Yo pienso que no. Sí, pues si se desgasta, es como por ejemplo usted tiene una madera y a la madera usted la empieza a tallar, le está sacando pedazos de madera. Que, ¿Sigue siendo madera? sí, pues, Ya, le pues, queda como el acerrín. ya, lo mismo Y aquí pasa con la quedaría, piedra. claro, quedaría como polvito, una cosa así. Sí, pues, pero si usted tiene la madera tallada o hace una estatua Mm, de mármol, por ejemplo, usted está modificando el mármol, ¿cierto? Pero sigue siendo mármol. sí, Entonces, si se desgasta una piedra, ¿sigue siendo piedra? sí. Sí, eso entonces es un cambio. ¿De físico? Ya, bien. ¿Y la fermentación de un vino? Ahí la fermentación es una reacción química. Entonces, ¿eso sería un cambio químico o físico? ¿De químico? Ya, bien. Ahí está respondida la primera pregunta. Después la número 2. Entonces marca en su cuaderno número 2. Acá dice, observa y analiza las secuencias de la foto A y B, luego responde las preguntas. En la secuencia A, explica qué ocurre con el agua sólida, el hielo, a medida que se va calentando. Veamos. Tengo el agua sólida, que es hielo, ¿cierto? Sí, Después la empiezo a calentar, se transformó en la segunda foto, se transformó en agua en agua, líquida. sí, Y si sigo calentando esa agua líquida, se transforma en agua, hirviendo, con vapor, sí, vapor, gaseosa, ¿cierto? sí. Ya. Entonces, le pregunta, ¿qué le ocurre al agua sólida a medida que se va calentando? ¿Qué le ocurrió? Va cambiando de, si pasó de sólido a líquido y después de líquido a gaseoso, cambia de estado. Mm, ¿Ya? Cambió de estado, que lo correcto es de fase, ¿ya? Cambió de estado, es decir, pasó de un estado sólido a uno líquido y después de uno líquido a uno gaseoso. Es decir, le ocurrió un cambio físico o químico al agua cuando se calentaba.
Si sigue siendo agua, Físico. físico, ¿cierto? Sí, sí. Entonces usted tiene que responder en la A. ¿Qué le ocurre al agua sólida y hielo a medida que se va calentando? Va cambiando de estado. Pasa de sólido, ¿pasó a qué estado? No, físico. No, pasó de hielo Pasó a agua líquida, ahí dice, clarito. a, Y después pasó a vapor, a vapor. ¿ya? Después le dice, ¿cómo podrías reconvertir el agua gaseosa en sólida? Si yo calenté para pasar de sólido a gaseoso, ahora de gaseoso a sólido, ¿qué tendría que hacer? ¿Tendría que calentar o no? ¿Sí o no? Sí. No, pues si yo caliento, pasa de sólido a gaseoso, calentando. Ahora, si yo quiero al revés, de gaseoso a sólido, por ejemplo, si usted tiene agua líquida, ¿qué hace para hacer hielo? ¿Qué hace con el agua? La congelo. Ya, la congela y al congelarla, ¿la está calentando o la está enfriando, quitándole temperatura? Sí, pues estoy quitándole temperatura. Ya, Porque, entonces tiene que hacer lo contrario. Si de sólido a gaseoso calienta, entonces de gaseoso a líquido, a sólido, tiene que enfriar, mm, ¿ya? Bajarle la temperatura, ¿ya? Que en estricto rigor es quitándole calor. Cuando usted enfría algo, le está quitando calor, ¿ya? Entonces lo que tendría que poner ahí, entonces como respuesta, tendría que ir disminuyendo la temperatura, ¿ya? Hasta, acuérdense que el agua sólida, el hielo se forma a 0 °C. Entonces, cualquier temperatura de cero o menor que cero, que son las negativas, esas ya son temperaturas de congelación. De hecho, en el ujú. congelador la temperatura es de -18 °C. Entonces, por eso se mantienen casi todas las cosas congeladas, así sólidas, dentro del refrigerador. Ya, en la B, entonces usted puso 2A, ya la respondimos, 2B. En la secuencia B, hoy al final nadie más llegó. Ya, Ay, mire, mejor porque soy la única y le estoy cero a la izquierda con claro. todo lo que me dice. En la secuencia B, explica qué le sucede a la mezcla de hierro y azufre si se aumenta la temperatura. ¿Por qué el hierro no puede separarse con el imán al final del proceso? Ya, vamos a ver lo siguiente. Usted tiene una mezcla de hierro y azufre. El azufre es un no metal, pero el hierro es un metal, pero ese metal tiene propiedades magnéticas, por eso es atraído por un imán. Entonces, si usted quiere separar el hierro del azufre, basta que usted utilice un imán y el hierro se va a ir donde está el imán. ¿Ya? Mm, ¿Perfecto? Ya. sí. Entonces, cuando usted calienta esa mezcla, es decir, tiene hierro con fierro, se va a, esa mezcla se va a calentar y después de haber sido calentada, vuelve a quedar la mezcla de hierro y azufre, pero no se puede sin estar separada, es decir, está junto el hierro Ah, con el azufre. Entonces le dice, explica qué le sucede a la mezcla de hierro y azufre si se le aumenta la temperatura. ¿Qué le sucedió? ¿Se puede separar? Si yo digo acá aparte, separada por un imán, después sin pues, ser separada, no creo que pueda separarse porque ya, eso ya está mezclado, pues. ya, no se puede separar. No, si al principio igual estaba como mezcla, pero el hierro como tiene propiedades magnéticas seguía donde el Sí, imán. Ya, no se pueden separar. ¿Por qué el hierro? Entonces eso tendría que poner. No puede separarse con el imán al final del proceso. ¿Qué cree que le pasó al hierro si el hierro tenía propiedades magnéticas? ¿Las perdió o no las perdió?
Sí, pues sí las perdió porque ya no se van a poder volver como a juntarse y tener esa fuerza como de imán. La fuerza magnética. Ya, Claro, hay una fuerza magnética. El hierro tiene una propiedad magnética, pero si se calienta, la pierde. Entonces, por ende, un imán no lo va a poder atraer. Por eso no puede claro, separarse esa mezcla. sí. ¿Ya? Entonces, tendría que poner por qué el hierro no puede separarse con el imán al final del proceso. Porque pierde las propiedades magnéticas. ¿Ya? Mm. Número 3. Las siguientes fotografías, dice, muestran cambios en el alcohol. ¿En cuál de los dos casos el alcohol experimenta una reacción química? Acá está el alcohol hirviendo y acá está el alcohol quemándose. ¿En cuál habría un cambio químico que es característico? Las reacciones químicas son cambios químicos. ¿En cuál? Si acá pasa de líquido a gaseoso y acá se está quemando. Lo dije hace un rato, ¿qué pasaba cuando uno quemaba algo? ¿Qué cambio era? ¿Físico o químico? Eh, Físico, Químico. es químico. Entonces, ¿en cuál sería un cambio químico? ¿En la A o en la B? En la vez, porque se está quemando eso, pues. Ya. En la inflamación del alcohol, en la B. Sí, pues, en la inflamación. Ya. En la 4. En la 4 dice que al oler un trozo de carne, Diego se dio cuenta de que estaba descompuesta. ¿Ya? Entonces Ujú. ahí, al descomponerse la comida, cualquier cosa, va a ocurrir un cambio físico o un cambio químico. Si se descompone algo. Va a haber un cambio físico o un cambio químico. Físico, Químico. es químico. Sí, porque al descomponerse algo es porque se formaron nuevas sustancias y por eso se descompuso. Vea, el alimento, usted tiene un alimento con una determinada composición que mantiene las propiedades del alimento, pero si se descompone, significa que esas propiedades o las sustancias que lo formaban cambiaron y por eso se descompuso. Y Mm, generalmente los alimentos se descomponen con el calor, ¿cierto? Si usted deja una comida ahí sí. no en el refrigerador, al rato se les va a descomponer. Y si la deja en un refrigerador, al pasar unos días también se le va a descomponer. ¿Ya? Ujú. Entonces, ¿cómo le explicaría a Diego el tipo de cambio que sufrió la carne? ¿Qué le diría a usted? ¿Que le ocurrió un cambio físico o un cambio químico? Un cambio químico. Ya, entonces usted le diría, mira, a la carne le ocurrió un cambio químico en el cual en su composición cambió, ya se formaron otras sustancias, por eso se descompuso. ¿Ya? Ujú. Esa es como la idea. Para terminar, porque la otra parte que son los 7 y la 8 y la 9 la vamos a hacer mañana. Para terminar, acá, la número 5. Ay, me pillo, veo tantos números, profe. ¿Ah? Veo tantos números, Sí, pues le estamos digo, en la me 5. pilla. Estamos en Me la va a tener que 5. darme una hojita para orientarme un poco con esta cosa. Sí. Yo le voy a mandar ahora al grupo de nuevo el material de las dos clases para que Ya, le eche un vistazo al PowerPoint después. ¿Ya? sí, no sé, porque me voy a tener que poner al día. Y puede entender. Sí, porque yo Eh, soy media durana para entender. Mire, por si acaso, como son clases más o menos en esta línea digital, generalmente los profesores preparan un PowerPoint donde va la materia y Ujú. solamente ustedes más o menos escuchan las explicaciones y vamos a entregarle guía y después vamos a ir haciendo los ejercicios, Ya, ¿ya? Como lo estamos haciendo ahora.
Ujú. Por eso, ya. Miren, ahí hay una reacción química. Esta que está acá, la voy a agrandar, es una reacción química. ¿Ya? En esta reacción química tiene sustancias químicas que son, por ejemplo, las voy a cambiar de color. eh, Estas de acá son las sustancias químicas. ¿Ya? Estas sustancias químicas que están antes de la flecha en una reacción química. Las reacciones químicas se representan por ecuaciones químicas. Lo que usted está viendo acá es una ecuación química, que es la representación de una reacción química. La reacción química es la formación del hidróxido de sodio e hidrógeno molecular. Esa es la reacción química, pero para representar esto se representan por una ecuación química, donde les dice que para formar el hidróxido de sodio tiene que reaccionar el sodio, que es el Na, con agua. Cuando reaccionan, se producen esta otra especie que le voy a cambiar el color, las voy a poner en rojo, que son estas dos sustancias químicas que se van a llamar productos. ¿Ya? ¿Va entendiendo? Lo que está antes de la flecha se llama reactante y lo que está después de la flecha se llaman productos. Eso va a ser Reac- siempre. Ya, ya. ¿Ya? Ujú. Antes de la flecha, reactante. Después Redactante. de la flecha, producto. Ya. Entonces, y usted me dirá, ¿y esos numeritos que están, ese 2 por ejemplo? Ya, esos son coeficientes estequiométricos que se utilizan para balancear una ecuación química. Eso está explicado en el Power, ¿ya? Acá los números, déjelos de lado. Los números no los toma en cuenta. Entonces dice, a partir de lo que puede deducir de esta ecuación, ¿qué evidencia permitiría afirmar que corresponde a una reacción química? ¿Qué pasó con lo amarillo? ¿Lo amarillo es lo mismo que lo rojo? No. No, ¿cierto? Es decir, Ujú. ¿se formaron las mismas sustancias o se formaron sustancias nuevas? Se forman sustancias nuevas. ¿Cierto? Porque lo que está Sí. antes de la flecha y con lo que está después de la flecha no es lo mismo. No, pues no es. Ya. Entonces, ¿qué evidencia permitiría afirmar que corresponde a una reacción química? De que se formaron sustancias nuevas, ¿ya? A las Sí. iniciales. O sustancias distintas a las iniciales. Eso es la evidencia, Ya. ¿ya? Después, le dice, ¿qué sustancias químicas son los reactantes y productos? ¿Cuáles serían los reactantes? Lo amarillo. Ya, tendría que ponerlo. Pues. Entonces ahí usted tendría que poner ahí Mm, NaIH2O. Usted me tiene que hacer el mismo cuadro. Ya, ya. usted en la B me hace estos dos, ¿cómo se llama? Estas dos columnas. En una Ujú. pone NaIH2O y en la otra que tendría que poner lo que está con rojo. Claro, lo que está con rojo. ¿Ya? Tal cual. Ujú. Cópielo al tiro porque lo voy a correr. ¿Ya? Y después, por último, vamos a hacer la 6. Lo que está con rojo tiene que copiar ahí. ¿Cierto? Sí, Acá en los sí, productos. yo noté. Tal cual, ya. La Sí, porque número después yo 6. le tengo que enviarle esto, ¿no es cierto? Sí, una Ya, fotografía de su cuaderno con la respuesta. Lo que hemos ya. estado haciendo todo el rato. Sí, Observa la fotografía y marca con una X solo aquella en la que la materia experimenta transformaciones químicas. Usted en su cuaderno va a colocar así tal cual, como se ve ahí. Va a colocar 4 círculos que son los que están ahí, po. De esa fotografía, de esa fotografía, de esa fotografía y de esa fotografía. ¿Estamos claros? Colocó esos 4 círculos. ¿Los ve, sí, cierto? Ya. sí. Usted tiene que marcarme con una X donde
hay cambios químicos o transformaciones químicas. Entonces, en la primera, que se está separando el zinc con el azufre, eso hay formación de nuevas sustancias al producir ese cambio, al sacarle el hierro al azufre. Sí, ¿Qué sustancia se originó? No, pues si tiene azufre y tiene hierro y usted lo está separando, ¿está formando otra sustancia? no, pues, No, pues entonces es un cambio físico. sí, sí. ¿Tendría que marcar ahí? No, pues porque usted tiene que No, pues, marcar con X donde hayan cambios químicos. Ya, al primer círculo no se le hace nada. Al segundo, se está quemando, ahí se evidencia que se está quemando algo y se está produciendo una luz. Cuando yo les vi la materia, yo les dije que habían señales que indicaban cuando había una reacción química. Y una de ellas era la emisión de luz. mm, Entonces, ¿hay un cambio químico ahí? Si se está quemando algo ahí y emitiendo luz. sí, Ya, entonces a la segunda uno tiene que ponerle una X. ya. ¿Ya? La de acá, te está quemando un papel. ¿Cambio químico o no? Se está quemando un papel. Yo te mando. ¿Cambio químico o no? Eh, no, porque va a quedar igual. No, o sea, va a No, estar pues. ceniza eso, po, va a quedar igual. No, pues si cuando se quema algo siempre va en cambio químico. Porque sale humo. El humo ya es una sustancia distinta. Mm, ¿Ya? Entonces ahí tendría que marcar con una X. Y acá está el agua hirviendo. ¿Hay un cambio químico o no? Ya ahí yo ya no, no le va a... No, entonces no la marca. De tarea, para mañana, usted en las 7 tiene que mencionar 6 reacciones químicas que ocurren en la vida cotidiana. Por ejemplo, la oxidación de una reja. ya. Las rejas se oxidan. Entonces eso sería una reacción química. Pero después no me va a poner la oxidación de la cadena de la bicicleta, la oxidación de... Porque todos los metales se oxidan, entonces basta que usted me coloque una pura vez, se oxidó, no sé, una reja. Entonces, si no sabe qué reacciones hay en el diario vivir, averigüe qué reacciones puede haber, porque me tiene que indicar 6, ¿ya? Ujú, Así que eso sería eh, por hoy. No le voy a quitar más tiempo porque le voy a mandar los power para que le eche una leída para mañana y mañana en un principio voy a continuar haciendo la guía. ¿Ya? ujú. ¿Ok? Ya pues. Bueno, Entonces se acabó la clase por hoy. Queda libertad y los vemos si Dios quiere mañana. Porque tenemos clase, pero como mañana entramos en cuarentena, ahora esta hora no va a ser de 9 a 10 sino va a ser de 8 a 9. ¿Ya? ya, Por si acaso. Igual ya. yo mando en Sí, línea y aviso ahí. ¿Ya? sí, no, porque como yo ingresé hoy día, entonces yo igual estoy como perdida. Y una consulta, ¿hoy día fue al colegio, no? No, si yo no tenía idea que mi hija tampoco me había matriculado. Si fue de sorpresa, llegó al colegio y me dice, Ah, mamá, ya está inmatriculada, así que a la tarde tienes que meterte a la clase y yo la quedo mirando, ¿qué? ya. Y fue así, de sorpresa, si la niña que me ingresó acá al grupo eh, me habló hoy día, pero como las 8:20. Sí, mire, le informo, mire, esa niña que la unió al grupo es una profesora que le hace consumo y le hace convivencia, convivencia, pero se van a trabajar esas asignaturas con guías, ¿ya? Ujú, Porque nos da el horario para hacer clases online, ujú. ¿ya? Y ella es la profesora jefe del primero. Entonces por eso ella la estuvo agregando y esas cosas, Ah, ya. Sí, ¿ya? porque mi hija como trabaja ahí, porque ella está a cargo con el kinder, Ah, ella ya. está haciendo la práctica ahí. Ujú. Entonces ella es la que me está llevando a todas estas cosas.
Ya, pues, está bien. No, y qué bueno que estuvo.